¿Hablan español? Okay. No, yo. Well, it is a great privilege to be with you tonight. Es un gran privilegio estar con ustedes esta noche. And I think David can speak Spanish okay. Creo que David puede hablar español, pues más o menos bien. Él es mi maestro de español. He's my Spanish Y por professor. esta razón no puedo hablar mucho. Okay. ¿Entiende? Sí, bueno. Okay, bueno. I am glad to be with you. Soy muy contento de estar con And ustedes. it's a great honor to see many of you that I know already, Es un gran honor ver a muchos de ustedes a and to quienes ya see many of you that I do not know. y ver a muchos que todavía no conozco. Do you know why we are meeting tonight? ¿Saben ustedes por qué nos estamos reuniendo esta noche? Sí o no? Sí, okay. Es a celebración, ¿sí? ¿Sí? Sí. En buena celebración of this seminary's 42 years of existence. Es la celebración de los 42 años de existencia de este seminario. Bueno, ¿saben eso? ¿Sí o no? Okay, ahora saben, okay? 42 years of existence. 42 años de existencia. That's one reason for our celebration. Esa es una de las razones para nuestra celebración. There's another reason for our celebration. Pero hay otra razón para nuestra At the end celebración. of this month, Al final de este mes, we good Presbyterians, nosotros, los buenos presbiterianos, viva Presbyterianismo, viva el presbiterianismo, ¿verdad? sí, viva el rey del mundo, viva los presbiterianos también, okay? At the end of this month, we will be celebrating not Halloween, A final de este mes estaremos celebrando no el Halloween, not Halloween. no el Halloween. What will we be celebrating? ¿Qué estaremos celebrando? Reformación, exactamente. And these are the two reasons why we are celebrating tonight Estas son las dos razones por las que estamos celebrando esta noche. and tomorrow night Y mañana por la noche, and the next night. y también pasado mañana por la noche. 3 días, ¿sí? 3 noches, ¿sí? ¿Conoce esto? Okay, bueno. And so we are going to talk about themes that were emphasized in the Reformation. Así que vamos a hablar acerca de temas que fueron enfatizados en la Reforma. And we are going to also talk about themes that are emphasized by this seminary, San Pablo. Y también vamos a hablar de temas que son enfatizados por este seminario San Pablo. These are not new themes, I hope, Esos no son temas nuevos, espero, but if some of you are not familiar with Presbyterian theology pero quizá algunos no están familiarizados con la teología or presbiteriana o teología theology, reformada. then they may sound a bit strange to you. Entonces, si es el caso, va a sonar un poco extraño para And so we'll ustedes. be speaking about these themes Así que vamos a hablar de estas cosas from the Bible a partir de la to escritura de la Biblia. emphasize their importance, not just in the past, Vamos a enfatizar su importancia no solamente en el pasado, but for today. sino también para el día de hoy. Tonight, the theme is this. El tema para esta noche es, In Latin, sola fide, en latín, sola fide, by faith alone. solo por fe. Or let me say it a little bigger than O that. permítame decirlo de una manera un poco más grande que eso. Justification before God La by faith justificación alone. ante Dios solamente por la fe. That is an old doctrine Esa es una doctrina antigua that people like Martin Luther and John que Calvin, gente como Martín Lutero y Juan Calvino, they stood for that doctrine in their day, ellos se pusieron firmes por esta doctrina en and su día. they are our fathers in the faith. Ellos son nuestros padres en la fe. And today we are going to renew our commitments and our understanding of that doctrine Y hoy of vamos a sola renovar nuestro fide. entendimiento y nuestro compromiso de esa doctrina de sola fe, sola fide. I can only think of a few other doctrines that are important for our day today. Solamente puedo pensar acerca de unas cuantas otras doctrinas que son importantes para nosotros el día de hoy. Very few of them register as important as sola fide. Y muy pocas de ellas se registraron como importantes como sola fide. Believe it or not, Créanlo o no, this is a very important teaching for us to reaffirm together esta es una enseñanza muy importante para que juntos reafirmemos in the world in which we live en el today. mundo en el que vivimos el día de hoy. Now, let me ask you this question. Así que permítame hacerles esta pregunta. Have you noticed that the world around you is changing? ¿Han notado que el mundo alrededor de ustedes ha cambiado?
Dramáticamente? ¿Sí o no? Sí, I know you're Presbyterians, you don't like to talk. Yo sé que son Okay. presbiterianos y no les gusta hablar, lo sé. But this is not Sunday morning worship. Pero ese no es el culto del domingo en la mañana. You can say sí, no, Ustedes pueden decir sí, no, gloria a Dios, hallelujah, whatever you want to say. lo que quieran decir. Okay, it's not Sunday morning church. No es la iglesia el domingo So, en la mañana. arriba, wake up. Así que despierte. Okay, okay. So we know that things are changing around us. Sabemos que las cosas están cambiando a nuestro And alrededor. if you have Hoven in your family Y si tienen jóvenes en su familia or in your church, o en su iglesia, you know that those changes are dramatic. y ustedes saben entonces que esos cambios son dramáticos. And if you care about those Y changes, si les interesan esos if you cambios, care about the young people si se interesan por los in jóvenes your church or en in su your iglesia o family, en su familia, you should be asking this question. debieran estar haciéndose esta pregunta. What are we to do ¿Qué in the hemos de light hacer? of all these changes? En luz, a la luz de todos estos cambios. How are we to be responding? ¿Cómo debiéramos estar respondiendo? Now, there are many ways to describe these changes. Ahora, hay muchas maneras en las que podemos describir estos cambios. In many respects, if you want the sort of philosophical word, En muchos respectos, si solamente quisieran It is- ustedes palabras filosóficas, the postmodern world hablaríamos we live del in. mundo postmoderno en el How que many of you have vivimos. heard that word before? ¿Cuántos han oído Postmodern. esa palabra antes, postmoderno? Okay, so not very many. So we'll be learning a little about that Quizá no tonight. muchos, y estaremos aprendiendo un poquito acerca de eso esta I can noche. characterize it another way. O puedo caracterizarlo en otra forma. The gender revolution that we are facing in our La world revolución today. de género que estamos enfrentando en el día de hoy. The LGBTQIA2SMAP+. La revolución LGBT, ITT, etcétera, etcétera, etcétera. Because many of you in here are wondering, what was that? Muchos quizás estén preguntando, ¿qué es eso? Well, wake up. Bueno, despierte. It is Mexico. Es México. You are welcome to this. This came from us in the United States. Si esto vino de nosotros, de los Estados Unidos a ustedes, So we say, you're welcome. nosotros decimos, de nada. I'm sorry we gave you these problems, Siento que les hemos dado esos problemas, but they are your problems now pero too. ahora también son sus problemas. And many of us as leaders of the Y church muchos de nosotros como líderes de la are iglesia very confused on what we should do. estamos muy confundidos con respecto a lo que debiéramos It hacer. is a different world, Es un mundo diferente. so surely our message should be different. Así que con toda seguridad nuestro mensaje Certain- debiera ser diferente. Certainly our ministry should be different Ciertamente nuestro in ministerio order debiera to ser minister in diferente this radically para changed poder world. ministrar en este mundo que ha cambiado radicalmente. But the rise of the postmodern, Pero el surgimiento del the rise of the posmodernismo, moral gender revolution, el surgimiento de la revolución moral de género, the influence of neo-Marxism in our nations, la influencia del neomarxismo en nuestras naciones, while it calls on us to do some things that are new, mientras que causan que tengamos que hacer algunas cosas que son nuevas, it also calls on us to reaffirm what is old in our branch también of the debiera church. causar que reafirmemos aquello que es antiguo en nuestras iglesias. And one of those things that is old is this, Y una de esas cosas que son antiguas es esto, but needs to be reaffirmed pero que today. necesita ser reafirmado el día de hoy. Sola, okay, Sola, ¿qué? Fide. fide, by faith alone. Por fe solamente. If you have a Bible, Si tienen una you will Biblia, want to turn to Romans chapter Eh, 1. vayan por favor a Romanos capítulo 1. And we're going to look at how the Apostle Paul dealt with sola fide Vamos a ver cómo el apóstol Pablo trató con sola fide in the world in which he lived in his day, en el mundo en el que él vivió en su día, which for him was just as challenging as our world is today. el cual fue para Pablo tan desafiante como lo es el mundo de hoy para For nosotros, you and me. para ti y para mí. So let's read from Romans chapter 1, Así que leamos de Romanos capítulo 1, verses 13 through 17. versículos 13 hasta el 17. Escuchen, hermanos, la palabra de nuestro Señor. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma,
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, the first thing I want us to see from this passage is this. Lo primero que quisiera que veamos de este pasaje es lo siguiente. The Apostle Paul was eager to go to Rome. El apóstol Pablo estaba dispuesto para ir a Roma. He had been trying to go to Rome many times, Había tratado de ir a Roma muchas but veces, different circumstances had hindered him. pero diferentes circunstancias se lo But impidieron. he wanted to go, Pero quería ir and he was eager to go to y Rome, él estaba dispuesto a ir, as verse ansioso, 15 tells como nos us, dice el versículo to 15, preach the good news, para predicar las buenas nuevas, the gospel of Christianity. el evangelio del cristianismo. Now you may say to yourself, so what? Quizás se diga usted a sí mismo, ¿y This qué? is an apostle. Él era un And, apóstol and he had gone to many y cities. él había ido a muchas ciudades. And now he's just saying he wants to go to one more, Ahora está diciendo que quiere ir a una ciudad más, Rome. Roma. But you have to understand something about Rome Pero in the tienen que Apostles' Day. entender algo acerca de Roma en los días del apóstol Pablo. The culture of Rome La cultura de Roma was a challenge to the Apostle Paul, representó un desafío para el apóstol Pablo. much like the challenges of our world today are to you and me. De manera muy semejante a los desafíos que enfrentamos ustedes y yo el And día de as hoy. he faced those Y al challenges, enfrentar esos desafíos, he did not say this: él no dijo esto. I will go to Rome to preach Yo iré a Roma a predicar because God has commanded me. porque Dios me lo ha mandado. I will go Yo iré, even though I don't want to. aunque no quiero ir. I will go, Yo iré, I will preach predicaré, even though it's going to be dangerous for me. aunque va a ser peligroso para mí. He said, I am eager to go. No, él dijo, yo estoy dispuesto a ir. The thought of going to Rome, El pensamiento de ir a Roma, the capital of the evil empire of his day, la capital del imperio malvado de su tiempo, was something for which the Apostle Paul was eager. era algo por lo cual el apóstol Pablo estaba, como él dice, dispuesto. Now, what's remarkable about this is this Ahora, fact. lo que resalta mucho acerca de esto es este hecho. Rome was not a place that was friendly to Christianity. Roma no era un lugar amigable a la cristiandad. It was opposed to Christianity. Se oponía a la It was a cristiandad. very pagan city. Era una ciudad muy pagana. And there were many religions that were legal religions. Y había muchas religiones que eran And religiones for legales. a short lícitas. period of time, Y por un periodo breve de tiempo, Christianity was considered a legal religion el cristianismo fue considerado una religión lícita because it was associated with porque Judaism. se asociaba con el judaísmo. And so it was safe to be a Christian. Así que por un tiempo For era a seguro period of ser time. cristiano, por un periodo de tiempo. But by the time the Apostle Paul was going to arrive in Rome, Pero para el tiempo en que Pablo estaba a punto de ir a Roma, the synagogues of the Judaism las sinagogas del judaísmo had rejected ya Christianity. habían rechazado al And there cristianismo. was conflict between the Y había Jews conflicto entre los and judíos the y Christians los cristianos in Rome. en Roma. In fact, the conflict was so great De hecho, el conflicto era tan that grande the whole book of Romans is written about this subject. que todo el libro de Romanos trata o fue escrito acerca de este tema. The conflict that existed, El conflicto que the existía controversies that o las existed controversias que existían between the Jews who claimed to be entre los Christians judíos que afirmaban ser and the cristianos pagan Gentiles y of los Rome gentiles who paganos de claimed to be Roma Christian. que también afirmaban ser If you cristianos. think about the book of Romans, Si piensan o cuando piensan that acerca del is libro de what the Romanos, entire book is about. de eso se trata el libro entero de Romanos. Both Jews and Gentiles are sinners. Tanto judíos como gentiles son pecadores. Chapters 1 through 3. Capítulos 1 al 3. Both Jews and Gentiles Ambos, judíos y can gentiles, only be saved by one way. solamente pueden ser salvados en una sola manera. Como el padre Abraham, sola fide. Like Father Abraham. Sanctification comes
in one way for Jews and Gentiles. Santificación como justificación viene a judío y gentil And, en una sola forma. and even though there are many Gentiles in the Church of Rome, Y aunque había muchos gentiles en la iglesia de Roma, God has not given up on the Jews. Dios no se había dado vencido con respecto a los judíos. Chapters 9 through 11. Versículos 9 al 11. Even the last chapters Aún los últimos that we capítulos, usually speak of as the practical de los chapters of this cuales book. hablamos pues todo el tiempo como los Do capítulos prácticos de la Do epístola. this, don't do Haz that. esto, haz aquello, no hagas Eat lo this, otro. don't eat that. Come esto, no comas All aquello. those controversies, even in the last chapters, Todas esas controversias aún en los capítulos are finales about differences of opinion between Jews and se Gentiles. tratan de diferencias de opinión entre judíos y gentiles. The Apostle Paul realized El apóstol Pablo se dio cuenta that they could not find sanctuary in Judaism anymore. de que él no podía encontrar pues un santuario en el judaísmo, ya no más. They had been cut off Ya habían sido from cortados that legal religion de esa religión que era lícita to para los face the paganism of Rome. y tenían que enfrentar el paganismo de Roma. And brothers and Y sisters, hermanos y hermanas, the paganism of Rome el paganismo de Roma is almost a picture Es of casi una- your country today. casi un retrato de su país el día de hoy. If you wonder what is happening in your country, Si ustedes se preguntan qué está sucediendo en su país, es lo mismo en mi país también, es lo mismo en Europa también. It is a return to paganism, es un retorno al paganismo. old-fashioned, pre-Christian, European paganism. Es un retorno a ese paganismo antiguo precristianismo de Europa. And what do I mean by ¿Y that? qué es lo que quiero decir con eso? The emphasis on hedonism, El énfasis en hedonismo, pleasure, placer. the emphasis on sexual pleasure. El énfasis en placer sexual. Because that was the way pagans believed you could find human transcendence. Porque eso era lo que pensaban los paganos, que te permitía encontrar trascendencia humana. Was by the most grotesque and the most vibrant sexual life you could possibly have. Era simplemente al tener la vida sexual más grotesca, más vibrante que pudieras tener. It was the centerpiece of their religion. Era el centro de su religión. And they knew something else. Ellos también sabían algo más. They knew why every problem that happened in Rome was the result of some people not making sacrifices to the pagan gods. Ellos sabían que todo problema que había en la ciudad de Roma podía trazarse a personas que rehusaban ofrecer sacrificios a los dioses de Roma. So if your business was not doing well, Así que si tu negocio no estaba You funcionando knew bien, why. ¿sabías por qué? someone was not paying their sacrifices to the Alguien no God of that estaba business. ofreciendo sus sacrificios a esos dioses y diosas. Yes, they had Starbucks in their day. Sí, tenían Starbucks en su día. And every time you see a Starbucks, Y cada vez que veían un Starbucks, you need to remember what that image is on the front door. tenías que recordar la imagen que estaba en la puerta ahí ¿Quién delantera. es esto? ¿Quién es? La que está ahí en Starbucks. ¿Que no sabe? ¿Saben ustedes? No? ¿No? ¿Quién es? Artemis. Es Artemisa. I told you. Sí, se los dije. Oh, I have to have a Starbucks. Oh, tenemos que tener un Starbucks. I walk right underneath Artemis every time. Cada vez que entro paso ahí Oh, por their Artemisa. lattes are so much better. Oh, sus lattes son mucho mejores. And I will make my sacrifices by giving my money Y voy a hacer mi sacrificio, ofrecer mi sacrificio al darles mi dinero so that Artemis may rule. para que Artemisa reine. And you remember that the Apostle Paul faced that in the city of Ephesus. Y recuerden que el apóstol Pablo enfrentó eso en la ciudad de Éfeso. Diga sí. Digan, sí. Diga sí. Okay? ¿Quién es el rey del mundo? ¿Cristo o Artemis? Exactamente. Pero paganos están en todas partes, en su país y en mi país también.
So if your business is not going well, we know why. Así que si su negocio no le iba bien, pues se sabía por You're qué. not making enough sacrifices to the pagan gods. No estaban haciendo suficientes sacrificios a If los there's dioses if paganos. there's a fire in your neighborhood, Si hubo un incendio en tu they vecindario, knew why in Rome. ellos sabían por qué en la ciudad de Roma. Not enough sacrifices. Porque no había suficientes Who sacrificios. is not giving the sacrifices to the pagan ¿Quién no gods? estaba ofreciendo sacrificios Well, a los dioses paganos? Bueno, The faithful Jews, to be sure, a los judíos fieles, but they por were supuesto. protected by the law. Pero ellos estaban protegidos por Who la are the ley. ones that are not protected Pero by the ¿quiénes law? eran los que no estaban protegidos por la ley? Christians. Sí, los cristianos. Entiende eso. Entiende eso. ¿Sí o no? Sí, bueno. Okay? Muy bien. The culture of Rome is like the culture you are facing today. La cultura de Roma es igual a la cultura que estás enfrentando el día de hoy. What do we proclaim? ¿Qué proclamamos? Uno rey. One king, No Caesar. no el César. One sacrifice. Un sacrificio, Not the sacrifices to Artemis. no sacrificios a Artemisa, Not to the other gods. no a los otros dioses. We proclaim one way. Nosotros proclamamos un solo camino, We proclaim one word. proclamamos una palabra, The good news las buenas nuevas that Jesus of de Nazareth, Jesús de Nazaret, a rabbi of Israel, un rabí en was Israel, raised by the dead, fue levantado and de he la now muerte. rules over heaven and earth, Ahora reina sobre cielo y tierra, including Caesar, incluyendo sobre César, including Rome, incluyendo sobre and Roma, he will judge the y entire él va a earth. juzgar a toda la tierra. Buen noticia, but not buen noticia para los romanos. And for this reason, Y por esa razón, Christians were not safe. los cristianos no estaban seguros. They proclaimed a message that was disruptive in Roman society. Ellos proclamaban un mensaje disruptivo en la sociedad It went romana. against the order Iba of en Roman contra culture. del orden de la cultura romana. It created problems at every turn. Creaba problemas en todas partes. But Paul says this, Pero Pablo dice esto: I am eager to go to Rome. yo soy más que dispuesto de ir To a Roma preach a predicar Buen noticia. Buen noticia de Cristo. Entiende eso? Okay. Now, Ahora. in Western culture, en la cultura occidental. in the past, En el pasado they used to think of you and me as ignorant, solían pensar acerca de ti y de mí como ignorantes, not intellectual, no intelectuales. not scientific enough. No éramos lo suficientemente Not knowledgeable científicos. enough. No teníamos suficiente Oh, those conocimiento. Christians. Oh, esos cristianos. They're simple-minded people. Hay gente de mente muy And we simple. have to allow there to be some simple-minded people Pues tenemos que permitir que haya Me- gente así, who will do the work if you do not have simple-minded people. que haría el trabajo si no tuviera la gente así. See, in el pasado. Pero ahora, this is not what they say of us. But now- pero ahora es no lo que dicen acerca de They nosotros. do not say that we are simple-minded Ya no dicen que somos gente de mente or that we are simple, ignorant, o que somos ignorantes, just sort of religious fools. una especie de tontos Oh, religiosos. they say this, Sí dicen eso, but then they say something much more than pero that. dicen algo mucho peor que eso. This is the accusation now. Esa es la acusación ahora. Not that you are ignorant, No es que eres un ignorante, but that you are evil. pero que tú eres malvado. ¿Yo? ¿Ustedes? ¿Malos? ¿Del diablo? This is what your country is thinking more and more of you. Eso es lo que su país está pensando cada vez más y más acerca de ustedes. Como en Estados Unidos también. You are not neutral. Ustedes no son neutrales, You are not irrelevant. no son irrelevantes, You are evil. son malvados. Why? ¿Por qué? Because you are taking a stand Porque ustedes están firmes, against their toman una deepest posición religious en commitments. contra de sus
compromisos religiosos más profundos, pagan religion, la religión pagana, where the fulfillment of my sexual desires en la que el cumplimiento, satisfacción de mis and the deseos sexuales, the fulfillment of my desire for pleasure en la que la satisfacción de mis deseos por is placer the deepest religious commitment I es el have. compromiso religioso más profundo que yo tengo. And we will crush you. Y te vamos a aplastar, We will crush you te vamos a aplastar because you are evil, porque eres malo saying that this is not true cuando dices que esto and no that it es is verdad not their God-given right, y que no son sus derechos dados por Dios. but rather that there is a king who says, Pero bueno, en lugar de eso hay un rey que dice, these things must not be. estas cosas no deben ser. Now, in the past, Ahora, en el pasado, you were prepared well by this seminary pues fueron preparados bastante bien And por by este others. seminario y por otros seminarios to deal with the accusation that you were ignorant para lidiar con las acusaciones de que and éramos that you were ignorantes, simple-minded de que éramos gente de mente and that you were simplona, old-fashioned. que éramos gente anticuada. But this is the challenge Pero este es el desafío of a place like San Pablo Seminario. de un lugar como el Seminario San Pablo. Are we preparing our young ministers Estamos preparando a nuestros jóvenes ministros to be called evil para ser llamados malvados. Are you prepared to be called evil? ¿Estás tú preparado para ser llamado malvado? Are you prepared for them to take your children away from you? ¿Estás preparado para que ellos te quiten a tus hijos? O como yo, your grandchildren away from you? O como en mi caso, tus nietos. Are you ready for that? ¿Están listos para esto? Does your commitment to the gospel make you ready for that kind of world? Tu compromiso con el Evangelio te ha hecho te hace que estés listo para esta clase de mundo. I know that in the past, Yo sé que en el pasado, in this country, en este país, there was much opposition between Protestants and Catholics. hubo mucha oposición entre protestantes y católicos. But even that has waned in the recent history in your country. Pero aún eso ya como que ha desaparecido en la historia reciente And de so su país. you've grown accustomed to the idea Ustedes ya se han acostumbrado a la that idea. if you leave them at peace, they will leave you at Si los peace. dejan en paz, ellos también les van a dejar en paz. And so the gospel is no affront. Así que el Evangelio no es una afrenta, It does not offend them no les ofende, because you'll just say, well, I like you. I'm treating you really nicely. Don't porque worry about decimos, me things. caes bien, te trato bastante bien, así que no I'm nos preocupemos cool. de esas cosas. I'm cool. Soy You're chido, cool. tú eres chido, It's okay. I'll just have my little church. está bien, tendré mi Everything will be pequeña iglesia fine. y estaremos bien. Just leave me alone and I will leave you Déjame alone. en paz, yo te dejo en paz. Well, in my country, Bueno, en mi país, evangelical Christians los cristianos have evangélicos never nunca been persecuted in large numbers. han sido perseguidos en grandes números. We have never in the United States faced that kind of opposition. Nunca en los Estados Unidos hemos enfrentado esa clase de And oposición. so I can tell you this, Así que puedo decirles esto. evangelicals in the United Los States, evangélicos en los we Estados are Unidos not ready to be called evil. no estamos listos para ser llamados malvados. We will not know what to do No sabremos qué when they hacer come to our churches cuando vengan a nuestras and iglesias disrupt our worship y services. vengan a perturbar nuestros cultos de We will adoración. not know what to do No sabremos qué hacer when they picket outside of our churches. cuando estén ahí con sus señales de protesta alrededor de la iglesia. We will not know what to do No sabemos qué hacer when the government takes your children from you cuando el gobierno nos quite a because you will nuestros not niños allow them to transition their porque no gender. les permitiste su transición de We género. will be afraid. Nosotros tendremos miedo. And I think it's not that much different here. Y yo también pienso que no es del todo diferente aquí. Lo siento mucho, pero es verdad. But the apostle says this, Pero el apóstol dice esto: when I come to Rome, cuando vaya a Roma, I'm very eager to come. estoy muy dispuesto para ir. I'm going to announce the good news. Voy a anunciar las buenas nuevas. Caesar used that expression, César usaba esa expresión, good news. buenas nuevas. It's in his writings. Está en sus escritos. They would announce good news Ellos anunciaban publicly. buenas nuevas
Every time Caesar won a victory in war, Cada vez que César obtenía una victoria en la guerra, buen noticia. good The news. very same expression that Christians use. La misma expresión que los cristianos usaban. But the Christians were saying this. Pero los cristianos decían esto. It is not Caesar's victories that we celebrate. Son las victorias de César que celebramos. It is the celebration of the victory of Jesus Es la over sin celebración and de la death. victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. The victory of the true King La of the victoria world. del verdadero rey del mundo. Start talking that way. Empiecen a hablar de ese modo. Make that your gospel message. Hagan que ese sea el Rather mensaje, than, su mensaje del evangelio. rather than the therapeutic gospel message that has come from my country to you, En lugar de estar predicando ese evangelio terapéutico que ha venido de mi país al suyo, which goes something like que this. es más o menos así. If you'll come to Si Jesus, vienes a Jesús and He wants you to, y Él quiere que vengas, if you'll just come to Jesus, solamente ven a He'll Jesús. forgive you of your Él sins. te perdonará de tus And pecados. everybody needs that. Y todos necesitan eso. He'll make your life a little bit better. Él hará tu vida un poco mejor. Everybody needs that too. Todos necesitan eso You'll, también. you'll make some new friends, Harás nuevos amigos, nice people gente buena in the church. en la iglesia. It'll be great. Va a ser grandioso. And then when you die, Y cuando mueras, you go to heaven. hasta el cielo. Who doesn't want to believe that? ¿Quién no quiere creer eso? Who does not want to believe ¿Quién that? no quiere creer eso? But the good news of the New Testament is this: Pero las buenas nuevas del Nuevo Testamento son estas. the victory over sin La and death, victoria sobre pecado y muerte. and the victory that leads to the possession of the entire new creation Y for la you. victoria que conduce a la posesión de la nueva creación entera para ti. It is in one man Está en un hombre and one man only, y solamente en un hombre, Jesus of Nazareth. Jesús de Nazaret. That can get a hallelujah from a Presbyterian. Estoy suertudo tener un aleluya de un montón de presbiterianos aquí. And for that, Y por eso, you are evil. tú eres malvado. So, when the apostle says, I am eager, Así que cuando el apóstol Pablo dice que está dispuesto con he's muchas saying, ganas, I'm not afraid. dice, no tengo miedo, I'm not going to hold back. no me voy a refrenar. Rather, Más bien, instead of avoiding unbelievers, en lugar de evitar a los no creyentes, I'm going to find the unbelievers. voy a hallar a los no creyentes. I'm going to look for them. Voy a buscarles. How many of you get your hair cut by a barber? ¿Cuántos de ustedes van a cortarse el pelo ahí con un barbero? Would you raise your hand? Levanten su mano. Okay, so sisters, let me tell you something about where men get their hair cut. Hermanas, permítame decirles algo acerca de dónde los hombres van por su corte de pelo. They are just like they are at home. Ellos son como son en casa, They're so free están libres, because there are no women. porque no hay Okay? mujeres. It's a manly place. Es un lugar de And hombres. so when you go to the barber place, Cuando vas a la barbería, if you don't want to talk, si no quieres hablar, guess what? adivinen qué, You don't have to talk. no tienes que hablar. It's tremendous. Es tremendo. You wonder why your husband will not talk to you? Se pregunta por qué su esposo no quiere hablar con I'm usted. talking to you. Estoy hablando con ustedes. Yes, but I'm watching TV. Sí, pero estoy viendo la tele. I'm reading the paper. Estoy leyendo el periódico. I'm thinking about something. Estoy pensando acerca de algo I'm más. tired. Estoy cansado. I don't want to talk. No quiero hablar. Well, in the barber place, you don't have to talk. En la barbería no tienes que hablar. But occasionally they will talk politics Pero ocasionalmente se habla de política, and football, fútbol, okay, those kinds of things. esa clase de cosas. But imagine this, brothers. Pero imaginen esto, hermanos. You're in the barber shop Estás en la barbería and they're discussing all the problems of the economy. y están discutiendo todos los problemas de la They're economía. discussing all the upheaval that's out there around the world. Están hablando, discutiendo acerca de Who's todo going el to be, mal que está allá who's afuera en going to el be the mundo. next president of the United ¿Quién va a ser States? el próximo presidente de los Estados Unidos? Will it help us or will it hurt us? ¿Nos va a ayudar o nos va a Okay, dañar? they'll talk about those things Hablan de occasionally. esas cosas ocasionalmente. But suppose
suppose you did this. Pero supongan que ustedes hacen esto. You're sitting in the chair. Estás sentado en la Your silla. hair is being cut. Están cortando And tu you pelo. say in a loud Y voice, dices en voz alta, I know the man yo conozco al hombre who's going to fix every problem in the que va a world. solucionar todos los problemas del mundo. Every single one of them. Cada uno de ellos. And I know his name. Y sé su nombre. And they'll be saying to you, who are you talking about? Y ellos dirán, ¿de quién estás Are you hablando? talking about Donald Trump? ¿Estás hablando de Donald Trump? And you say, no, Y dices, no, I'm talking about the king of the world, estoy hablando del rey del mundo, Jesus of Nazareth. Jesús de Nazaret. Watch the reaction. Observa la reacción. But more than ever, Pero más que nunca, this is exactly what we must do. eso es exactamente lo que debemos hacer. I know we have lots of elders here Yo tonight sé que hay muchos ancianos esta noche aquí, and lots of pastors here hay tonight. muchos pastores aquí esta noche. And if you are like me, Y si ustedes son como yo, you wish that you could go into public places and have a private life. tú quisieras, desearías ir a los lugares públicos y tener una vida privada. When you became an elder, Cuando llegaste a ser un when you anciano, became a cuando pastor, llegaste a ser un you pastor, lost your private life. perdiste tu vida privada. You are now a public person. Ahora eres una persona pública. So when you go to the restaurant, Así cuando vas al the restaurante, waiter should know what you believe about Jesus. los meseros deben saber qué es lo que tú crees acerca de Jesús. When you go to the grocery store, Cuando vas a la tienda, the people behind the cash register, la gente que está ahí detrás del they should mostrador, say, that man is different. ellos debieran decir, ese hombre es diferente. When you go to the barbershop, Cuando vas a la barbería, they should say to themselves, ellos deben decirse a sí Oh, mismos, no. oh no, here comes the preacher ahí again. viene el predicador. This is the world we live in. Ese es el mundo en el que vivimos. A world where we must be more eager than ever before to Un mundo announce en the el que good debemos news estar of más Jesus. dispuestos que antes, que nunca, de anunciar las buenas nuevas acerca de Jesús. Verse 16. Verso 16. Why was Paul ready to do this? ¿Por qué Pablo estaba listo para hacer esto? For I am not ashamed of that good news. Porque no me avergüenzo de esas buenas nuevas. We so often are. Nosotros muy a menudo estamos avergonzados. We would rather that people not know that we are pastors and Preferiríamos que la elders, gente no supiera que somos that pastores we y are ancianos, followers of Jesus, o que somos seguidores de Jesús, so they would leave us alone. para que nos dejen en paz And we can live at y peace. podamos vivir en paz. And more you will be tempted this way, Y más seremos because you will tentados not simply be old-fashioned, acerca de esto, porque no solamente seremos you will anticuados, be evil. seremos malvados, But I am not ashamed of the gospel, he pero no me says. avergüenzo del Evangelio de Jesús. Well, how was the Apostle Paul able not to be ashamed? ¿Por qué el apóstol Pablo era capaz de no estar avergonzado? Going to Rome, Ir a Roma, he was not hesitant. él no estaba ahí, bueno, He was- pensándolo mucho. He was eager Él estaba dispuesto to let people know what he believed. para que esa gente conociera lo que él creía. How? ¿Cómo? Maybe if we can understand what was in his heart and his mind, Quizá podamos entender lo que había en su corazón y en su mente, maybe we can learn what to do ourselves. y quizá podamos aprender qué es lo que podemos hacer nosotros mismos. For I am not ashamed of the gospel, Él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, because it is porque the power es of el God poder unto de Dios salvation para to salvación everyone who a believes, todo aquel que cree, to the Jew al first judío and then primeramente to the y Greek. también al griego. This is what the apostle is saying. Esto es lo que el apóstol está diciendo. I know something about the announcement of Jesus' victory. Yo sé algo acerca del anuncio de la victoria de Jesús. I know something about telling people about that. Yo sé algo acerca de decirle a la gente acerca de Not some small psychological therapeutic good news, unas buenas nuevas pequeñitas terapéuticas, but good news pero buenas that nuevas there is a king de que hay un rey who's going to transform the entire que va a earth. transformar toda la tierra. I know something about that message. Yo sé algo acerca de ese And what mensaje. is it? ¿Y qué es? It has power in it. Tiene poder en él. Most of you can remember what that power is like, La mayoría de ustedes pueden recordar cómo es ese poder, because there was a time in your life porque hubo un tiempo en su vida when maybe you had heard about Jesus many times, cuando quizá habías oído acerca de Jesús muchas veces, but suddenly, pero de repente, unexpectedly, de manera inesperada, one day, un día someone told you about Jesus alguien te again, dijo acerca de Jesús otra vez, and the power of those words y el broke poder de through esas palabras pues penetraron to you, a ti, to your a heart. tu corazón. The power
el poder of God. de Dios. Now, we live in a day when it's very popular to speak of the power of language. Vivimos en un tiempo en el que es muy popular hablar acerca del poder del lenguaje. That's why they tell you that if you insult them, you are being violent against them. Es la razón por la que te dicen que si les insultas, pues eres muy Because violento they para con consider ellos. language power. Porque consideran que el lenguaje tiene Okay. poder. And so that's why they try to make you change the Spanish language to suit them. Por eso tratan de que cambies el Because idioma español language para has que se power. adecue a ellos. Porque el lenguaje tiene poder. And it's true, isn't it? Y es verdad, ¿no es cierto? When someone insults you, Cuando alguien te insulta, it makes you feel bad. hace que te sientas mal. When someone praises you, Cuando alguien te alaba, it makes you feel good. te hace sentir bien. That's power. Eso es poder. Try it with your wife. Pruébenlo con su esposa. Praise her one day. Alábenla algún día. Stop insulting her Dejen de insultarla. and see what power you Vean have. qué poder tienen ustedes. Okay? ¿De acuerdo? So human language has power. Sí, el lenguaje humano tiene poder. But the apostle's not talking about the power of human language. Pero el apóstol Pablo no está hablando del poder del lenguaje Not humano. ordinary things. No hablando de cosas He ordinarias. says it Él is the dice, power of God. es el poder de Dios. The good news that Jesus is the victor Las buenas nuevas de que Jesús es el has victorioso, the el power vencedor. of the one who created the universe in Tiene el it. poder de aquel que creó el universo en él. The power of the one who sustains the El whole poder de universe. aquel que sostiene el universo entero. It is in the story of Jesus' death Está and en his la resurrection historia de la muerte y and of resurrección his de Jesús ascension into heaven y de su ascensión al and the cielo outpouring of his y del spirit derramamiento de su and his espíritu return y in su glory. retorno en gloria. That story, Esa that historia, good news, esas buenas nuevas has the power of tiene el God poder de Dios himself in it. en sí mismas. And we know just how powerful that can be. Y nosotros sabemos justamente cuán poderosas pueden ser. Because I'm talking to a lot of Presbyterians tonight, Porque estoy hablando a un montón de presbiterianos esta I noche. can speak freely of what we believe. Puedo hablar libremente acerca de lo que creemos. If we're a mixed group, I couldn't speak quite so boldly. Si fuera un grupo mezclado, pues But here no it pudiera yo goes. hablar libremente. We know this, Nosotros sabemos esto. Aquí va. that when the Lord wants someone to believe the gospel, Cuando el Señor quiere que alguien crea el Evangelio, he uses his power usa su poder to make them new people para hacerles personas nuevas, so that they will believe para in que the gospel crean of en el Jesus. Evangelio de Jesús. The power of God, El poder de Dios it never fails. nunca falla. Nunca. Never. So that should tell you something. Así que eso debiera decirles algo. Tell people freely Díganle a la gente libremente the simple story about la Jesus, historia simple acerca de Jesús, knowing this, sabiendo esto, that when God chooses for a person to believe it, que cuando Dios elige que una persona lo crea, they will believe it. ellos van a creerlo. Recently, I was in Indonesia, Recientemente estaba en Indonesia and I seem always to become sick in Indonesia. y parece que siempre me enfermo en I don't Indonesia. get sick in Mexico No me anymore. enfermo ya más en México. No sé por qué, pero es verdad. Indonesia, mucho enfermedad, okay? Cada vez. But here I am in Indonesia. Bueno, ahí estoy en Indonesia. I am so sick. Soy muy enfermo. I'm throwing up on the bathroom floor Estoy vomitando en el piso del of a baño total stranger. de una persona He's an totalmente American. extraña. He's an American, Él es americano, a Jewish American, un judío americano who had converted to Buddhism que se convirtió al budismo and gone to Bali, Indonesia, y ha ido a Bali e Indonesia to learn the ways of Buddhism. a aprender los caminos del His son budismo. was a Christian, Su hijo es and he un wanted cristiano his father to meet me. y quería que su padre me So I go conociera. to his house, Voy a su casa and I'm going to tell him all about y Jesus, voy a decirle acerca de Jesús. but instead I'm En lugar all de over estoy the floor. vomitando en todo el piso. I'm passed out on the floor of his bathroom. Me desmayé en el piso de su baño. After 30 minutes, Después de 30 minutos, Dr. Pratt, Dr. Pratt, are you okay? ¿está usted bien? No respuesta. Dr. Pratt, Dr. Pratt, are you okay? ¿está usted bien? I could not speak. Yo no podía hablar. He comes into the room. Así que entra al baño. This Jewish
Buddhist, este budista, From judío America. budista americano. okay? And he sees me, Y me and ve ahí. he gets down on his knees Y se next to me, arrodilla junto a mí. and he shakes me. Y me mueve, me And he sacude. said this, Y me dice esto: brother, hermano, you are not going to survive this. no vas a sobrevivir esto. You're going to die. Vas a morir. I have seen it before. Lo he visto antes. Well, I opened my eyes, Abrí mis ojos and I said this to him, y le dije esto: that's okay. eso está bien. I'm ready for this. Estoy listo para esto. And I passed out again. Y me desmayé otra vez. I did not die. No morí. They got me to the hospital. Me llevaron al hospital. Okay, so I'm alive. Así que estoy vivo. 2 weeks later, 2 semanas después, this same man el mismo hombre calls me on the telephone, me llama por teléfono. and I barely know him. Y yo lo conozco, He's- con trabajo lo he said, conozco. Richard. Me dijo, Richard. Yes. He said, I have to ask you something. Tengo que preguntarte algo. Remember me? You were in my ¿Te house. acuerdas? Estuviste en mi casa. He said you were ready to die. Tú dijiste que estabas listo para morir. And I said, yeah, that's true. Y yo dije, sí, es cierto. He said, Él how dijo, can that be true? ¿Cómo puede ser esto verdad? He is my age, Él tiene mi edad. so he knew he was near death. Él también sabía que estaba pronto He pues a said, morir. how can you say you are ready to die? ¿Cómo puedes decir que estás listo para morir? And I said this to him, Yo le dije esto a él. Charlie, Charlie, it's all about Jesus. todo se trata de Jesús. And he said, what about Jesus? Y él dijo, ¿qué acerca de Jesús? Jesus was just a curse word in my family. Jesús es una palabra maldita en mi familia. I don't know anything about Yo him. no sé nada acerca de él. So I told him, Así que yo le dije, Charlie, you're a Jew, yes? Charlie, tú eres judío, ¿no es cierto? Yes. Sí. He's the king of Israel. Él es el rey de Israel. They put it on the cross. Lo pusieron en la cruz. King of the Jews. El rey de los judíos. Oh, that's what that sign says? Oh, ¿eso es lo que decía esa señal? Yeah, ¿Ese that's what it letrero? says. Sí, eso decía. And let me tell you something even greater about him. Déjame contarte algo que es más grande acerca de él. Because he rose from the dead, Porque él se levantó de los muertos. he is now the king of the whole Ahora él es el world. rey de todo el mundo. Everything. De todo. Over Gentiles too. También sobre los gentiles. And he's coming back one Y day. algún día va a regresar. And when he comes Y back, cuando regrese, he will make everything new. él va a hacer todas las cosas nuevas. There will be no hunger, No va a haber más hambre, no disease, no más enfermedad, no injustice, no va a haber no injusticia, sorrow, no tristeza, no pain, no habrá dolor, no suffering, no habrá no sufrimiento, shame no habrá for vergüenza. anything, Charlie. o algo como eso. And I Charlie. stopped. Y ahí me detuve. And I said this to him, Yo le dije esto a él. Charlie, Charlie, would you like to be a part of that? ¿te gustaría ser parte de esto? Silence. Silencio. Do you want to be a part of that, Charlie? Charlie, ¿quieres ser parte de esto? Silence. Silencio. And finally he said, yes, Finalmente él dijo, sí, I want to be a part of that. quiero ser parte de eso. This was 10 years ago. Eso pasó hace 10 años. Charlie repented. Charlie se He was arrepintió, baptized. fue bautizado. He is the most faithful Christian I've ever known, Es el cristiano más fiel que he the conocido. most changed man I've ever El hombre known. más cambiado que he conocido. Unbelievable Es what's happened to increíble him. lo que le pasó. And he has suffered for his faith, Él ha sufrido por su fe, but he is in Christ pero él está en Cristo because of the power debido al of poder that simple de story. esa historia tan simple about Jesus of acerca de Nazareth. Jesús de Nazaret. Amen. Amén. That is our confidence. Esa es nuestra That is confianza. why we can say to a world that calls us evil, Esta es la razón por la que podemos decirle a un mundo que nos llama malvados the good news las buenas of the nuevas victory of de la Jesus victoria de Jesús and the world to y come del mundo that venidero he will most certainly bring, que Él más que ciertamente va and a that there traer is no hope y que no haya in esperanza anyone en nadie más except that excepto Jesus of Nazareth. en Jesús de Nazaret. If you believe that, Si creen esto, how can you possibly be ashamed? ¿cómo pudieran estar avergonzados? Notice what the Apostle Paul says here. Noten lo que el apóstol Pablo dice aquí. It is the power of God unto Es el salvation poder de Dios para salvación. for whom? ¿Para quién? For those who believe. Para aquellos que creen. Sola fide. Sola fide. For those who believe. Para aquellos que creen. Can you believe that Jesus is the King of the world? Puedes creer que Jesús es el rey Can del you mundo. hope in that? Puedes tener esperanza en Can you eso. believe that salvation can come through him?
Puedes creer que la salvación viene a través de Él. That's what you have to do. Eso es lo que tienes que hacer. Now, we live in a day Ahora vivimos en un día when we have people that say to us, en el que hay gente que nos dice, oh no, oh no, it cannot be that simple. no puede ser tan simple. I have to be a moral person to be saved. No, para ser salvo tengo que ser una persona moral. I have to have fixed and completed my life to be saved. Tengo que reparar mi vida completamente para ser salvo. I have to be a respectable citizen Tengo of que the ser un country of ciudadano Mexico. respetuoso, respetable del país de México. I have to be a good church attender. Debo ser una persona que asista And I have to fielmente a la dress like iglesia. all the people that go to church. Debo vestirme como todos los que van a la And I have to iglesia. talk like them Tengo que hablar como ellos, and walk like them. caminar como ellos. Then we have other people who say, Y hay otras personas que dicen, I don't care about God. no me interesa Dios, I'm not even sure He's there. ni siquiera sé que está ahí. And you're telling me to believe the promise about Jesus? Y me estás diciendo que yo crea And it en will una save promesa me? acerca de Jesús y que eso me va a salvar. And the answer to that question Y is la respuesta a esa pregunta es yes, sí, amen, Amén. yes, Sí. amen. amén. Because when the power of God comes upon a person through the gospel, Porque cuando el poder de Dios viene sobre una it persona a través del radically evangelio, changes, it radically radicalmente changes cambia a the esa life of the persona. moral Y person, radicalmente cambia la the vida de una persona immoral moral person, y también de una persona the inmoral. radical, the unbeliever, the atheist. Cambia al incrédulo, al ateo. It radically changes their lives, this power of Radicalmente God. cambia sus vidas el poder de That is Dios. our hope for them. Esa es nuestra esperanza para ellos. Not that we can beat them into submission to the rules that we have developed for No ourselves, que nosotros podemos ahí darles de golpes para que se sometan a las reglas que but nosotros that hemos the power creado, of God will transform them. sino que el poder de Dios les va a transformar. My friend Charlie found a church. Mi amigo Charlie encontró una iglesia, He was baptized, fue bautizado and they began to minister to this utter pagan y man. empezaron a ministrar a este hombre muy pagano. I remember him sending me a photograph Yo recuerdo que él me envió una of fotografía his first communion. de su primera comunión. He did not know the rules. Él no conocía las reglas, He didn't know the difference between a polite word and a cuss word. no sabía la diferencia entre una palabra amable y una palabra, una grosería, But the power of God transformed pero him. el poder de Dios le transformó. But wait a minute. Pero esperen un momento. The power of God, El poder de Dios maybe that's true. quizá sea verdad. So long as you're dealing with people that are well prepared for hearing the good news of Jesus. Siempre y cuando estés tú lidiando con personas que estén bien preparadas para oír las buenas nuevas acerca de Jesús. For those of you who are here that are as old as I am, Para aquellos de ustedes que están aquí que son tan viejos como yo, or perhaps older, o quizá más viejos, okay, ¿sí? you can remember a day when Mexicans were better prepared for the Christian faith. ¿Pueden ustedes recordar el tiempo cuando la gente en México estaba más preparada para recibir pues las buenas They had been noticias? taught the Ten Commandments. Les habían enseñado los 10 They mandamientos. knew that Jesus was the Son of God. Sabían que Jesús era el Hijo de Dios. They knew a little bit about the Bible. Sabían un poco acerca de la Biblia. Well, maybe those people, God can reach them with His power. Quizá Dios pueda alcanzar a esa gente con su poder. But the Apostle Paul was walking into Rome, Pero Pablo estaba yendo a Roma, where people were not like that. donde la gente no era así. And so this is what he says, Así que esto es lo que él dice. beginning in verse 17. Comenzando- Pardon me, at the end of verse 16. Perdóneme, al final es del verso 16. For I am not ashamed of the gospel, Porque no me avergüenzo del Why? Evangelio. ¿Por qué? because it's the power of Que es el God, poder de Dios, sola fide, sola to fide, everyone who believes para it, todo aquel que cree, to the Jew first, al judío primeramente and then to the y Gentile. entonces al gentil. Now remember, in the Apostle Paul's day, Ahora recuerden que en días del what apóstol Jews were Pablo, like. ¿cómo eran los judíos? They knew the Bible. Conocían la Biblia, They knew that Moses came before David. sabían que Moisés vino antes que David, They knew when to stand up in church and when to sit down. sabían cuándo ponerse de pie en la iglesia y cuándo sentarse. They knew polite words. Sabían las palabras And amables, buenas impolite palabras, words. y también las groserías. They would be the kinds of people you would welcome into your Eran la church. clase de gente que tú Oh, yes. le darías la bienvenida en tu iglesia. They're nice people, these Jews.
buena gente We eran want them esos coming judíos. to our church. They'll Queremos que bring vengan a a nuestra lot to our iglesia. church. It'll be wonderful. Sería maravilloso que vinieran a nuestra iglesia. That's what the Jews were like. Así eran los judíos. And many of you were like that when you came to Y Christ. muchos de ustedes eran así Because, cuando vinieron a Jesús. because you were raised in a Christian home. Porque fueron criados en un hogar And you cristiano. were a nice person. Y eran personas buenas gentes. And you were able to believe. Y fueron capaces de creer. Okay, Muy bien. the good news is for nice people. Las buenas nuevas son para gente But, buena. but increasingly, that's not what you're going to face in your towns and your villages and in your Pero cities. cada vez más será el caso de que no es la clase de gente que vas a enfrentar en tus Not to pueblos, the en tus Jew ciudades. first only, Bueno, no solamente but also primeramente a los to the judíos, barbarian. pero también para los bárbaros. Now, what were the barbarians like in Rome? ¿Cómo eran los bárbaros en tiempos de la Roma de Pablo? They did not know anything about the Bible. Ellos no conocían nada acerca de la Biblia. You tell them to turn to Romans chapter 1, Si les decían, busquen Romanos 1, and they will have no idea what you're talking y no about. tenían idea de qué estabas hablando. Do you know people like that? ¿Conocen ustedes gente así? These are the people who don't know the difference between a polite word and a curse word. Esas son las personas que no saben la diferencia entre buenas palabras y And so groserías. they'll be talking to people in your church, Así que van a estar hablando con gente en tu and iglesia they will use vulgarities, y van a usar vulgaridades. and everybody goes, todos van a decir, no. When you tell them to stand and sit down, Cuando les dicen que se pongan de pie o se sienten, they don't know why they're doing that. ellos no saben por qué lo están haciendo. They could not find Matthew chapter 1. No pueden encontrar Mateo 1 They certainly could not understand Reina Valera. y ciertamente no entienden la Reina Valera. No son See? sabios, See? ¿verdad? Okay. But what does the Apostle Paul say about these people? Pero ¿qué dice el apóstol Pablo acerca de estas The personas? good news of Jesus' victory Las buenas noticias de la victoria de is the Jesús power of es el God poder de Dios for the salvation para la salvación. of everyone who todo el que believes, cree. sola fide, Sola fide, to the Jew first, primeramente al judío, but also pero también to the pagan. para el griego, el pagano. Today, David and I were at a restaurant El día de hoy David y yo estábamos en un in restaurante Progreso, en Progreso. and a man was playing the guitar outside, Y un hombre estaba tocando su guitarra ahí afuera. of course, wanting some money. Por supuesto quería dinero. So Pastor David, being the good pastor he is, Y el pastor David, siendo el buen He gave pastor the man que es, some money. le dio algo de dinero. so I told the man, today is David's Y yo le birthday. dije a ese hombre, hoy es el cumpleaños de David. It's not his birthday. No es su cumpleaños. I said, it's his birthday. Es su Would you sing cumpleaños. happy birthday to him? ¿Podrías cantar feliz And David cumpleaños? says, no, it's David not dijo, my no, no birthday. es mi cumpleaños. So I said, but David is the pastor Pero David es el pastor. of the Presbyterian Church De la just iglesia a few presbiteriana. blocks away. Unas cuadras de He said, aquí. really? A Él pastor? dijo, ¿de verdad un pastor? Es verdad? Sí. Es verdad. Okay. Okay, so here's this poor man, Aquí está este pobre hombre, probably 70 years old, quizá con 70 años, de trying 70 to años de sing a edad, song, y empieza a tocar and he una says, canción. I know exactly what song to sing for Y dijo, you. ya sé exactamente qué canción cantarle. Now, what we wanted to do was this. Lo que nosotros queríamos era esto. Stop bothering us. Deje de molestarnos. I'm trying to eat my lunch. Estoy tratando de comer mi almuerzo. I don't have any money for you. No tengo nada de dinero para ti. David had already given him money, Ya le había dado David dinero, hoping he would go away. esperando que se fuera. No birthday song, Nada de canción de cumpleaños. but he said, I know what to sing for you, Pero ya sé Pastor. qué cantarle, pastor. And he starts playing his Empieza a tocar su guitar, guitarra. and he starts singing a Empieza a cantar psalm. un salmo. A psalm. Un salmo. And when he finished, I asked him this question. Cuando terminó yo le hice esta Do you pregunta. know where that's from? Yo le pregunté, ¿tú sabes de dónde viene And he esto? said, Y él dijo, and I said, but it is in your heart. pero está en tu corazón. And he said, sí, Y él it's in dijo, my heart. sí, está en mi corazón. That was an opportunity for the power of God to reach this man. Pero esta fue una oportunidad para que el poder de Dios viniera a él. And brothers, Y hermanos, we have to look for those tenemos opportunities que buscar esas oportunidades every day. todos los días. This is how we respond
to the paganization of Mexico. Esto es la manera en cómo respondemos a la paganización de México. This is how we respond to them calling us evil. Esa es la manera en que debemos responder a que ellos nos llamen malvados. Not pulling back, No retrocediendo, not being silent, no permanecer silentes, but telling them the wonderful más good bien news diciéndole las maravillosas buenas nuevas. that Jesús es el Rey del mundo, el Salvador. Eagerly, Estoy dispuesto, with confidence, con confianza, that all they must do is believe. que todo lo que tienen que hacer es creer. In Martin Luther's day, En los días de Martín when Lutero, sola fide became one of the slogans of the Reformation, cuando sola fide llegó a ser uno de los in John eslogans Calvin's day, de la Reforma en los días de Calvino, the Catholic Church had made so many rules. la Iglesia Católica había hecho tantas The reglas. only way you can be saved is if you keep all these rules. La única manera en que podía ser salvo es si If you, guardabas esas if you reglas, observe the sacraments, si observabas los and sacramentos, most y importantly, de manera más if you give importante, money to the church, si dabas dinero a la iglesia, then God will forgive you and save you. entonces Dios te perdonaba y But te the message of the salvaba. Pero el Reformation mensaje de la Reforma that caught the world on fire que hizo que el mundo estuviera así on and fire, brought salvation to you que trajo la salvación a ustedes, was the message of fue el mensaje de believe cree the good las news buenas of nuevas de Jesus, Jesús and you will be y tú saved. serás salvo. If our forebears gave us this Si message nuestros padres nos dieron este and they mensaje proclaimed it eagerly, y lo predicaron con toda disposición, even to the point that they were willing to die for that aún principle, al punto de estar dispuestos a morir por eso, die for the principle of sola fide. morir por el principio de sola And if it's fide. because of that, Y es debido a esto, that you and I are now saved tú y yo ahora somos salvos. in Estados Unidos en Mexico. If that is true, Y si eso es verdad, and it is true, y es verdad, how can we do anything less in our day ¿cómo nosotros pudiéramos ser algo menor que eso en nuestro but to tiempo? be willing and eager Sino to más bien proclaim estar that good news, dispuestos a predicar las buenas nuevas de Jesús, even to the point aún of al death. punto de morir. ¿Listos? For I am not ashamed of the gospel, Porque no me avergüenzo del Evangelio, because it is the power of God es el unto poder de salvation Dios para salvación. to everyone who A todo aquel believes, que cree, to the Jew al judío first primeramente and to the y Gentile. también al griego o al gentil. Never let sola fide leave your heart. Nunca permitan que sola It is fide your only hope. deje su corazón. Es su única And, esperanza and it is the hope of the whole y world. es la esperanza del mundo entero. Oremos, por favor. Oremos. Our Lord Jesus, Nuestro Señor how we Jesús, bless you te bendecimos for these words from your apostle, por tus palabras en el apóstol. these words that have reminded us of this Reformation principle, Estas palabras que nos han recordado de este principio de la reforma. sola fide. Sola fide. May we never be ashamed. Que nunca nos avergoncemos. May we believe in the power Que of the creamos gospel. en el poder del Evangelio. May we believe that the gospel has a reach, Que creamos que el Evangelio puede a alcanzar. long arm Tiene un brazo muy largo that can reach even those that are very pagan, que puede alcanzar aún aquellos que son muy paganos. and give us the eagerness that the apostle Danos had esa disposición que tenía el apóstol. to proclaim that message. De proclamar ese mensaje. Buena noticia. Las buenas noticias. Jesús es el Rey. Que Jesús es el Rey. Amén. Amén.